el Señor ha resplandecido en nuestros corazones. Por ello, buscamos crecer en su gracia y conocimiento para enfrentar con sabiduría los desafíos de la vida y así trascender en nuestras generaciones. Acompáñanos y juntas avancemos hasta convertirnos en mujeres que trascienden. Bendiciones, amadas mujeres que estamos trascendiendo día a día en medio de tanta circunstancia, en medio de tanta situación. Estamos caminando y estamos entendiendo que el propósito de Dios es de llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es una convicción que tengo desde muy joven. De hecho, que en mis invitaciones cuando me gradué de secretaria bilingüe, yo puse ese versículo, ¿verdad? Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y así lo creo. Tú también. Así es, Albita. El Señor cada día nos muestra su misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, y debe haber agradecimiento en nuestro corazón por cada una de las situaciones que nos toca vivir, aún sean algunas tal vez que para nosotros digamos no son tan buenas, pero dentro de esas situaciones vemos la misericordia del Señor, vemos su bondad y sabemos que Él tiene cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días el Señor nos ama. Cuando nosotras comprendamos cuánto nos ama Jesús, como decía un cantito muy antiguo, cuánto nos ama Jesús. Cuando lo comprendamos, nosotras vamos a vivir menos asustadas, porque de hecho ha habido muchas situaciones a lo largo de nuestra vida que nos han dejado traumas, ¿verdad? Que nos han dejado experiencias dolorosas. Pero cuando nosotros comprendemos cuánto el Señor nos ama, entendemos que Él restaura todo lo que pasó, porque así dice la palabra. Así es que esta mañana vamos a estudiar un tema que es muy, muy, muy importante. No sé si tuviste oportunidad de preguntarle a la gente acerca del don que tenía. Sí, estuve conversando con algunas mujeres cercanas a mí, ¿verdad? Porque hablábamos ayer con Albita, preguntemos, ¿verdad? Algunas mujeres, ¿qué don tiene, verdad? Y me decía alguien por ahí, y ya lo vamos a ver ahorita, Albita ahí nos va a ir guiando en el estudio de la palabra, pero alguien me llamó mucho la atención y me decía, mire, yo cuando hablábamos de dones, yo no les fui enfática a dones espirituales, claro. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra, pero me decía la persona, yo siento que tengo el don y conozco a la persona a profundidad de no tener rencor en el sentido de que yo perdono, me dice, es decir, yo sé que eso tal vez me estaría yo exaltando, me dice la persona, ¿verdad? Pero yo trato de que si me hacen algo, de perdonar y de bendecir, y me es fácil perdonar, me dice, y olvidar, y digo, bueno, eso ya pasó. Me empezó a contar experiencias que había pasado desde joven, y te habló de eso, experiencias muy duras, y me habló de que ella se consideraba una persona que no por sus fuerzas, pero que Dios a lo largo de su vida espiritual y de sus experiencias con el Señor le ha dado esa capacidad, vamos a decir, ¿verdad, ahorita, de poder perdonar fácilmente. Y yo le decía, de verdad, yo la admiro a usted, porque hay situaciones que ella me contaba, que yo me analizaba y le decía yo, uy, qué difícil, pero yo no sé si hubiera perdonado tan fácil como usted me cuenta que perdonó. Pero eso no es un don, ¿verdad? Sí. Esa es una gran fortaleza. Una gran fortaleza. Eso es algo maravilloso, eso es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque dice que el amor, que es el fruto del Espíritu, cubre multitud de faltas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el tomillo que el laurel, o muy, muy seguido sucede con las mujeres que dicen, cómprame perejil, y por la receta que uno va a preparar sabe que lo que necesita es cilantro, ¿verdad? Entonces uno dice, no, eso no lleva perejil, es la hojita verde, sí, pero ese es cilantro, ¿verdad? Entonces, por eso es que este estudio es tan importante para mí, para que en el nombre bendito del Señor Jesucristo nosotras vayamos comprendiendo toda la riqueza que está contenida en la bendita palabra de Dios, en su propósito para nuestras vidas y en el aprovechar el tiempo que nos queda.
Y te quiero contar solo de otra persona que le pregunté, y acá ahorita conforme tú nos vayas explicando y vayamos escudriñando juntas, ella me decía, cuando le preguntaba de su don, ella se fue más por la parte humana, vamos a decir, y me decía, pues yo tengo la habilidad y el don de que sabe hacer muchos temas de verdad, bastantes de temas de manualidades, que crochet, que varias cosas, ¿verdad? Entonces, es un talento. Es un talento. Entonces, y me contaba ella de algunas veces que ella ha tenido la oportunidad de hacer este tipo de manualidades, de bendecir también a otras mujeres y ponerlas al servicio de Dios. Entonces, ahí vemos un talento, ¿verdad? Sí, y es hermoso porque ya está bendiciendo a quienes la rodean. Así es. Eso es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de el estudio de la palabra de Dios, porque podemos estar nosotras perdiéndonos de maravillosas oportunidades que el Señor tiene para nosotros, de regalos grandes que el Señor ya nos dio por desconocimiento. Y por esa razón es que el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12 toma un tiempo y hablándole a la iglesia les dice, hermanos, porque está refiriéndose a los hermanos, ¿verdad? No quiero que ignoren. Cuando nosotros ignoramos, imaginémonos que Gabriel guardó su billete de a 100, ¿verdad? Y dijo, lo voy a dejar aquí para que me sirva en cualquier momento, pero lo olvida. Aunque el billete esté ahí, nosotros muchas veces no estamos haciendo uso del beneficio que nos da porque lo olvidamos. O ignoramos, por ejemplo, que nos fue otorgado algo. Entonces Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, miren qué importante, porque no podemos estar ignorando. Y luego yo le invito a que usted estudie la palabra de Dios, no se quede solo con lo que nosotros acá hablamos en algún momento, sino que usted pues puede enriquecer su tema, puede aportar más, ¿verdad? Puede profundizar, porque aquí por cuestión del tiempo que no perdona, las agujas siguen caminando. Correcto. Entonces por eso no podemos nosotros tener tanto tiempo, pero Pablo está exhortándonos, no quiero que ignoren de los dones espirituales. Y luego en el versículo 4 de ese mismo capítulo, bueno, si quiero leer lo que sigue porque es importante. Si quieres lo lees, Nancy, en el versículo 2. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, lo que quiero enfatizar acá es que nosotros éramos llevados por ignorancia a creencias y a prácticas que no tenían ningún fundamento bíblico. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos fundamentados en la verdad de la palabra de Dios, podemos ser llevados a creencias que no tienen nada que ver. Podemos estar siendo llevados a prácticas legalísticas, a prácticas, lo que tanto el pastor Nufio ha venido enseñando acerca de el sincretismo religioso, ¿verdad? O sea, en ese río revuelto surgen muchas cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en ellas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estos hermanos, por ignorar las cosas, estaban siendo llevados a creencias y a prácticas que no eran bíblicas. En el versículo 4, Nancy. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está. Miremos entonces ahí qué dice. Diversidad habla de dones, habla diversidad de ministerios, habla de operaciones que el Espíritu Santo de Dios hace en algún momento, y habla de que todo esto es por provocado por el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Pero para qué? Porque hay un objetivo, ¿verdad? Entonces, si quiere, leemos el 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a subrayar ahí algo que es importante. Primero, ya no voy a redundar porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Ahí usted lea, por favor, porque hay muchos dones, ¿verdad? Aquí vemos sabiduría, vemos fe, vemos profecía, discernimiento de espíritus. Si no estamos activados espiritualmente, fácilmente nos vamos a tragar una tuerca que no corresponde. Tenemos que discernir por el Espíritu. Y luego dice la palabra de Dios que todas estas cosas, ya lo dijimos, las hace un mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular, ¿cómo es? Como Él quiere. El Señor quiere en este momento traer sobre la vida de cada uno, sobre la vida de individual. De Nancy, un don, Él lo hace. No es Nancy, es el Señor. No es Alba, es el Señor. No es el hermano Gabriel, es el Señor. El que en algún momento nos da, nos bendice, ¿verdad? Y nos permite para edificación el ser usados y fluir en determinado don. Entonces, ¿sobre quién se movieron todos los dones? A ver, ¿habrá alguien sobre quién se hayan movido todos los dones? Sobre Jesús. Él definitivamente, pues todos, y acuérdese que Él, usted me podrá decir, pues que Él era Dios. Sí, la palabra dice que Él era Dios, pero era hombre. O sea, Él dejó su divinidad y aquí vino como hombre. Entonces, sobre Jesús se movieron los dones del Espíritu y Él discernía. Cuando lo quisieron, cuando lo seguían, Él sabía por qué lo seguían, ¿verdad? Y Él, cuando alguien le quiso, después de que hizo la repartición de los panes y los peces, lo querían coronar y Él se fue y se desapareció. ¿Por qué? Porque no era ese el objetivo, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, porque nosotros, si hemos recibido de parte de Dios una bendición especial, es para edificar al cuerpo. No es algo nuestro. A mí no me venga usted, por favor, y lo digo enfáticamente, a decir, es que yo porque estudié en tal academia es que puedo hacer tal cosa. Yo porque fui a tal universidad. De verdad, en el nombre de Jesús le digo, eso no es así. Nosotros podemos haber ido a estudiar, pues sí, yo no me aparto de que estudiemos, qué bonito es estudiar, ya no lo haría a estas alturas, ya no puedo, pero qué bonito es estudiar, pero realmente nosotros fluimos por el poder del Espíritu Santo, por su gracia, por su favor, y somos responsables de desarrollar ese don que el Señor nos dio, pero no para conveniencia propia, no para que me traigan flores, para que me den una ofrenda especial, no para que yo salga ahí posteando en mis redes, ¿verdad? Que estoy con el micrófono aquí hablando. No, hermanos, la gloria es de Dios. La alabanza le pertenece al único que está en el trono, y nosotros solo somos vasos. Amén. Nosotros solo somos vasos sobre los cuales el Señor Espíritu Santo fluye para edificación del cuerpo. ¿Qué nos dice Pedro? Amén. Nancy, porque él no contradice a Pablo. Amén. Y en primera de Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay tanta, pero tanta riqueza en un solo versículo, primera de Pedro 4:10, en un solo versículo. Mire, cada uno ha recibido un don especial, y por eso la pregunta, porque yo le pregunté a alguien también,
¿qué don tienes? Pero no quiero que lo razones, contéstame. Y de igual forma me pasaron un montón de explicaciones, pero nosotros tenemos que tener claro por el Espíritu qué don es el que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, y dice que es un don especial. Claro, esta es la Biblia de las Américas, yo consulté otras versiones y en otras versiones se lo dice un don, ¿verdad? Lo importante es que tenemos de parte de Dios algo. Úselo. El don no se recibió para tenerlo guardado, como hicieron aquellos hombres, uno que fue a enterrar los talentos. El don es para usarlo. Úselo, por favor. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros, siendo buenos administradores. Y esa palabra a mí me fascina. De la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es como un prisma que emerge diferentes formas, colores, y es hermoso. Entonces, si nosotros usamos esos dones, estamos siendo buenos administradores, pero si nosotros no los usamos o los usamos para nuestro beneficio, porque eso se da, Nancy, eso o se para da. No edificar, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, no te decía, escuchándote antes, por eso es tan importante y tomo tus palabras que las has lo dices siempre y es palabra del Señor, que estemos siempre atentos a ir a la palabra del Señor, que es la profecía más segura, porque dentro de todos de estos dones, por ejemplo, puede venir de pronto alguna profecía, ¿verdad? A nuestra vida, tal vez alguna profecía directa que tenemos que pedirle al Señor y discernir si realmente es de Él, ¿verdad? Y como tú dices, todos somos usados. El Espíritu te da testimonio. Pero que el Espíritu te dé testimonio, porque puede ser que a veces venga algo a nuestra vida que nos digan y tal vez no va acorde con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Voy a decir una anécdota que contaba el hermano Otoniel Ríos Paredes. Él dice que en una ocasión una hermanita pues tenía el don de la sospecha, ¿verdad? Dijo, Gabriel está, pongo a Gabriel, hermanos, pero no porque Gabriel sea, por poner un nombre, sí. O esta Nancy, lo que pasa es que algo tiene en contra mía. Entonces me paro en mucho cuidado, que el temor de Jehová nos envuelva, que el Santo Espíritu de Dios nos libre de hacer eso, pero me paro y digo, así dice el Señor, y el pastor decía así, eso, ¿verdad? Que con qué solvencia decimos así dice el Señor, y hasta volvemos ya un formato, ¿verdad? Que por cuanto eres orgullosa y eres esto, aquello y lo otro, pero el doctor decía que esta señora hizo eso y finalmente, pero era tiempo creo que de Navidad, y dijo que algo habló de lo que estaba pasando y dijo, estos son los deseos de Chepita. Y pasa. Mira, a veces tiene usted algo que decirle a alguien, acérquese, pero no agarre, no vaya a usar, así dice el Señor. Porque lo que dice el Señor siempre está respaldado por su palabra. Amén. ¿Verdad? Y nosotros verdaderamente cuando vamos a orar por alguien, usemos la palabra, ¿verdad? Y que la palabra sea la que pueda bendecirlo, que pueda edificarlo, que pueda redarguirlo, pero no tomemos el nombre de Dios en vano. Eso es muy delicado, sumamente delicado. Y hasta cuando vamos a orar por alguien, ¿verdad? Ahorita pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe por quién orar, y yo así lo pienso, tal vez muchas veces hay bastante necesidad cuando pues el pueblo pasa también al altar o hacen el llamado, pero creo que es importante que antes de pasar nos tomemos el tiempo con el Espíritu Santo y decirle, Señor, ponme por qué orar, por quién orar y por qué orar, ¿verdad? Claro. Porque puede ser que a veces lo podamos hacer, lo voy a decir así, a la ligera, ¿verdad? No impongáis manos a la ligera, dice la palabra. Y realmente es el Espíritu Santo el que nos debe guiar por quién orar, cómo bendecir la vida de esta persona. Por supuesto, pero siempre va a ser dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, porque Él puede traer a nuestra vida el don de ciencia.
¿verdad? Él puede traer después en otro programa que no va a ser el próximo porque ya está agendada una invitada muy especial y no va a ser ahí, pero después vamos a estudiar cada don si el Señor nos lo permite. Amén. Para que podamos entender. Pero el Señor nos puede dar un don de ciencia y en ese momento mostrarnos aspectos de la vida. Yo creo que esto es bien importante, como tú dijiste, tener nosotros la certeza y el testimonio del Espíritu Santo de Dios, que es Él, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, si se cumple, pues el profeta habló de parte de Dios. Si no se cumple, pues puede ser que no se haya cumplido aún, porque Dios para todo tiene un tiempo. Pero lo que quiero decirle es que en Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, vuelve a utilizar la palabra que es importante. ¿Qué dice? Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces, tenemos que poner al servicio del cuerpo de Cristo los dones. ¿Solo en la iglesia? No. Nosotros podemos hacer una visita, nosotros podemos estar también algunas veces en un mercado, ¿verdad? En un supermercado. Podemos estar en un lugar, en una oficina, y el Señor trae a nuestra vida la convicción y nos está trayendo esa luz para poder bendecir a alguien más. Pues entonces, con amor, con prudencia, el Espíritu de Dios va a ir abriendo, va a ir allanando el camino y va a hacer que esos dones puedan fluir para edificación. Y Albita, ¿me permites hacer aquí una aportación? Claro. Y saber que el Señor, como dices tú ahorita, en cualquier momento, les quiero contar una experiencia. Fue hace muchos años. Yo estaba enferma, estaba muy mala de la gripe. De hecho, mi esposo también, mi hijo, los tres habíamos caído con mucha gripe. Y llegaron a visitarnos y llegó alguien, ¿verdad?, a orar por nosotros. Realmente fue una experiencia, te diría que pues única, que yo viví en esa oportunidad, pero yo estaba muy mala, con mucha congestión, con fiebre, los tres estábamos bien malos. Nos llegaron a visitar, nos llevaron una sopita, y una de las personas que llegó pues empieza a orar por nosotros, pero en ese momento yo no te puedo explicar a detalle, no te puedo decir pero sé que era el Espíritu de Dios, ¿verdad? En ese momento yo estaba tan mala de la gripe, pero de algo dentro de mí saqué fuerzas, por así decirlo, porque llegaron a orar por nosotros, que me pone el Señor en mi corazón, así lo creo, en orar por la persona que había llegado a orar por mí. Y en ese momento empiezo yo a orar por él, ¿verdad? Por un tema también de salud y demás, y realmente te digo, sé que el Señor estuvo ahí con nosotros, que se manifestó, pero a lo que quiero ir es que yo podría haber estado, bueno, me vienen a visitar a mí, vienen a orar por mí, pues Él oró por sanidad de los tres, pero al final yo fui la que también terminé orando por la persona que llegó a visitarme, pero fue un impulso que yo sé que, tal vez lo digo en este momento con palabras así, impulso, pero yo sé que el Espíritu Santo en ese momento me hizo a que orara por la persona y que orara por un tema específico también de salud de él, ¿verdad? Y fue un momento muy especial, y que les puedo decir, una experiencia que yo le decía, pues gracias, Señor, porque yo en medio de mi enfermedad, el Señor me dio la fuerza para poder orar por la persona. Por supuesto, claro que sí, el Espíritu de Dios en medio de nuestra debilidad se perfecciona y es algo muy importante. Pero fíjense que en 1 Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere, dice Pablo, de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, nosotros somos servidores del Señor, y los dones que hayamos podido recibir de parte de Dios no son nuestros. Amén. Los dones son de parte de Dios, para gloria de su nombre y para edificación del cuerpo de Cristo. Si en algún momento el Señor ya no tiene su gracia sobre mí, yo puedo ser un címbalo que retiñe, o puedo hacer las cosas técnicamente bien, pero ya no estoy siendo útil, porque no estoy actuando bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que, por ejemplo, todo ese tema surgió por la mujer de Tecoa, ¿verdad? Que la semana pasada. Sí, la semana pasada, porque dice que haciendo
uso de su talento de dramatización, ella usó ese don oportunamente. Por eso salió este tema, ¿verdad? Porque ella no vino. Y miren, en lo natural están haciendo las organizaciones grandes que han comprendido que el trabajo en equipo, fíjense cómo es que a veces en lo secular lo están entendiendo y en lo espiritual estamos compitiendo y estamos dividiéndonos. Dios nos ayude, porque eso no es así, ¿verdad? O sea, este es mi departamento y aquí yo mando y aquí usted, ay Dios. Y en las organizaciones, una amiga mía muy querida estuvo hace 8 en un evento. ¿Por qué? Porque estaban hablando precisamente de la gestión del talento humano, y estaban entonces haciendo pruebas y demás para entender qué talentos tenía cada uno e integrarlo bien en donde qué habilidades, sus competencias. Sí, para poder integrarlo a la organización y que todos pudieran estar bien. Por eso es que tenemos que entender, hermanos, que cuando alguien quiera ser integrado a nuestro equipo, nosotros no podemos entorpecer eso, porque algunas veces vamos a estar asistiendo al Señor. Entonces, a mí me llama mucho la atención que Nehemías usó sus habilidades para gobernar Jerusalén y reconstruir el muro del templo. Aholiab y Bezalel fueron dotados de la habilidad artística, mira cómo es el Señor, ¿verdad? Y artesanía para supervisar el tabernáculo judío. Entonces, yo no me voy a ir a meter a opinar en algo que no me han dado a mí, pero como a veces queremos ser sábelo todos, a veces queremos ser de verdad que nos creemos no sé qué y queremos todo en todo estar. Perdóneme, pero hay cosas que yo sí digo, no, yo reconozco los talentos de Nancy, los talentos de Jemny, yo los reconozco y les digo, hermanas, miren esta y esta es la idea, ayúdenme por favor, porque yo no sé cómo plasmarla, y ya entran ellas con sus talentos y para la gloria de Dios hemos hecho un muy buen equipo y me presentan 2 opciones y mire esta, así perfecto, está muy bien, y entonces ahora pongamos esto y ahí no estamos compitiendo. Estamos apoyándonos porque queremos bendecirles finalmente a todos aquellos que nos honran con leer el versículo del día, los anuncios y demás, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad, Albita? Nosotras, hermana Jamie, pues lo hemos dicho en otros programas y por ahí te mandamos un saludo. Tal vez ustedes no la han visto mucho acá tras cámara y micrófonos, pero ella está... Porque no quiere, porque ya la invitamos. Sí, ya la invitamos, pero tras bambalinas, diríamos, ella ayuda mucho en muchos temas digitales y como Albita bien lo dice, y nosotras por nuestro lado, y yo lo quiero poner como ejemplo, de verdad en esta mañana, de alguna manera también agradecerte y honrarte, Albita, porque es parte de la humildad que creo que está en ti, el poder enseñarnos, porque realmente yo a veces con algunas hermanas hemos platicado que se hace la invitación y a veces se tiene miedo a este aparatito que tengo aquí enfrente, ¿verdad? El micrófono, y les digo, miren hermanas, realmente yo pues estoy ahí en radio como un privilegio, el Señor me llamó de una manera, así lo creo, sobrenatural, utilizó a mi hermana Albita, pero algo que es muy importante destacar es que tenemos que tener primero un espíritu enseñable, ¿verdad? Que querramos aprender, y también, que era lo que quería decir, yo definitivamente he aprendido pincelazos de toda la experiencia que hermana Albita en el tema de comunicación tienes, porque hay que decirlo, tú también en tiempos pasados, tal vez no voy a dar detalle, pero sé que tienes secularmente, vamos a decir así, la facultad, digamos, de todo este tema de locución y demás. Entonces, tú de alguna manera reconoces que esa es una fortaleza tuya, que como bien lo decías, es un talento que el Señor te ha dado y lo compartes para bendición de más gente que se quiere desarrollar. Y también quiero decirles que yo algunas grabaciones que hago le digo a Gabriel cómo lo oye. O sea, yo no le digo así, hágalo porque así esa está buena. No, digo, hermano, ¿cómo lo escucha? No, creo que le falta un poquito más de velocidad. Muy bien. Le mando 3 a veces, ¿verdad? Cuando no tengo mucho tiempo, le digo, le mando 3 y usted quédese con la que crea. Me gustó más la segunda y esta vamos a usar. Perfecto.
Y a él por su lado viene, lo musicaliza y me lo manda. Ah, no, creo que esa música no, mejor hagamos esto. Pero miren, hermanos, es que esa es la forma de desarrollarnos. No es imponiendo, no es, ay no, eso ya debe en el nombre de Jesús ir terminando, porque nosotros tenemos que trabajar en un mismo espíritu, unidos, edificando, ¿verdad? Y reconociendo los talentos que cada uno tiene, porque si no, el hombre orquesta aquí en el Señor no funciona. El que quiere tocar la batería, la guitarra, cantar y hacer, eso no existe, ¿verdad? El Señor es el que dirige todo y nosotros somos solamente sus servidores. Hay un saludo muy especial para todas, pero hoy le quiero enviar un abrazo muy fuerte a nuestra hermana Lucy Ochoa, que conjuntamente con nuestro hermano Claudio pastorean allá en la Ciudad de México. Amén. Lucita nos está saludando y nos dice, se les extraña. Sí, Lucita, fue tan gratificante conversar con usted en días pasados y saber que el fundamento de nuestra relación no está en la cercanía, sino en el Señor, ¿verdad? Fue muy lindo. Incluso yo estaba en El Salvador en ese momento y tomé el tiempo para saludar a Lucita y miren, yo soy de Guatemala, ella también, pero ella está en México, yo estaba en El Salvador y de verdad es hermoso darnos cuenta que qué linda las amistades y las relaciones fundamentadas en el Señor, porque ahí no hay más que el deseo de bendecir. Así es que abrazos para cada una, pero hoy pues Lucita nos está enviando esto y por eso me tomé este momento. Entonces Lidia también es mencionada en el capítulo 16 de Hechos. Fíjese que ella vendía telas de púrpura y usó esa habilidad, ¿verdad?, de vender para apoyar el ministerio de Pablo y sus asociados. O sea, ella era una mujer que vendía esas telas de púrpura. Seguramente ella iba, escogía las mejores, veía la textura, veía ay, qué lindo se ven haber vestido en aquel tiempo, lindos de verdad, de sedas y cuánta otra cosa. Ella las vendía y ese talento, porque ya estamos hablando de un talento, ella su ganancia la ponía para el servicio, ¿verdad? Entonces es algo bien especial. No nos confundamos, los talentos no nos fueron dados para nuestro beneficio, fueron dados para el Señor, y es algo bien importante que tengamos mucho cuidado porque nos podemos confundir. Fíjense que yo pensaba en, por ejemplo, Whitney Houston, que ellas ustedes se recuerdan, una cantante del mundo que tenía una voz espectacular. Y ella inició cantando en una iglesia cristiana, ¿verdad? De ahí fueron sus inicios. Y si no estoy mal, también Elvis Presley, él empezó cantando, su talento, eso que él había recibido de parte de Dios, esa voz singular, la recibió, pero finalmente pararon sirviendo al mundo. Pararon poniendo esos regalos que Dios dio para vender millones de discos y millones de copias y lastimosamente pues yo no quiero hablar de más, pero sus vidas no terminaron, precisamente su final no fue el mejor. Entonces los talentos, los dones, las habilidades, los ministerios, las operaciones, eso se nos queda hoy, eso ya está. Son para el servicio del Señor, de su cuerpo, edificación de su iglesia. Son no para nosotros echarnos flores, no son para que nosotros digamos, ay, que es que quítese de ahí porque aquí yo soy la pila. No, hermanos, eso es para el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, importante. 1 Corintios 10:31. Nancy se nos dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Subraya, dilo con énfasis. Háganlo todo para la gloria de Dios. Y lo que sigue también es bonito, ¿no? Lo vamos a leer. La capacidad de cocinar, de cantar, de construir casas, de cultivar, de enseñar a los niños también, de trabajar en ingeniería, de servir en campos médicos y otros talentos
Todas son habilidades dadas por Dios que se pueden usar para honrarlo. Si bien los incrédulos pueden usar estos talentos para el bien, a los creyentes en Cristo se les llama a usar estos talentos junto con los dones espirituales para la gloria de Dios y para servir a los demás. Amén. Y en 1 Corintios 14, ya lo he dicho yo en muchas ocasiones, yo les estoy hablando de unos 40 años atrás, cuando los discipulados, los días lunes se compartía el discipulado como se hace ahora, como se hace ahora, y el día miércoles se compartía en casas y el día jueves era coordinaciones. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí leíamos mal este versículo porque decíamos, ¿qué hay? ¿Qué hay pues, hermanos? Y fíjate que ahí el signo de interrogación está mal puesto. No, está bien puesto. Está bien ¿Qué puesto. hay pues, hermanos? Pero antes era... estaba mal escrito y pensábamos que se estaba preguntando qué había cuando nos reuníamos. No, pero es que aquí es una afirmación. ¿Qué aquí hay? Dice, ¿qué hay? Porque cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y dice, hágase todo siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para la edificación. Si tenemos la dicha de que alguien que esté a cargo de un ministerio pastoral o algo, no es para regañar, no es para sentar en el banquillo de los acusados a alguien y encerrarlo de manera que la persona ya no tenga ni para dónde respirar. Para eso no es para edificarlo. Incluso la palabra dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, se le llame, pero con el espíritu de ¿qué? De poder, sí, con espíritu de mansedumbre y para que la persona sea restaurada. Con amor, ¿verdad? No para encerrarlo ahí, casi que agarrar un palo y darle unos cuantos golpes, psicológicamente se hace. Como como en algunos colegios, ¿verdad? Que, bueno, ahora todavía tal vez existen, pero en algunos colegios el tema de la vara, ¿verdad? Y te llamaban y ya sabía que el que había cometido un error, ahí iba el varazo, como corrección, pero sí, realmente como lo leemos acá en 1 Corintios 14, como bien tú lo explicabas, Albita, que podamos hoy cada uno meditar y hacernos la pregunta que ayer me hacías tú a mí, que hacíamos a otras personas, ¿cuál es mi don? ¿Qué dones tienes? ¿Verdad? ¿Qué dones tienes? Porque todos tenemos dones y dice que yo sí me quedo con ese de las Américas que dice cada uno tiene un don especial, ¿verdad? Y en ese don tenemos que fluir, en ese don, mire, no trate de imitar a los demás porque tal vez el don que tiene Nancy no es el mío y yo por eso no le voy a agarrar envidia, ni me voy a poner en celos con ella porque realmente el don de ella es uno, el don mío es otro. Lo importante es ponerlos para el servicio y algo que también es bien importante es el orden, ¿verdad? Hacer todo en orden, porque aquí dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete, ¿verdad? Pero a veces creemos que ya solo yo puedo profetizar y ya solo yo puedo hacerlo y hermanas, preguntémonos si verdaderamente el Espíritu de Dios está viniendo sobre nosotros siempre, pues, ¿verdad? O sea, eso es bien importante. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, cae el primero. O sea, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, miren qué lindo esto. Ay, no, es que el espíritu, yo no me podía callar, perdóneme, pero eso no es así. Aquí la Biblia dice, yo no estoy, esto no es comentario privado de Henry Matthew ni de nadie más, este es está escrito en la palabra. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que nada de que yo hablé porque es que, aunque no me pusieran el micrófono, yo tenía que... No, usted sujeta a su espíritu y usted entiende, y si usted cree que eso es de Dios,
usted va después con la persona y se lo da, ¿verdad? Y no tengo yo por qué andar tampoco diciéndole, así es que créalo y ponerme ahí. No, usted entregue la palabra, que el que hace la obra es el Señor. Y luego dice acá, pues Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Entonces, muy importante, yo estoy traumada con el reloj hoy. ¿Qué hora es? No, tengo tiempo, ¿verdad? Sí, 11 días, nos quedan 20 minutos. 20 minutos. Para las 11:30. Ah, bueno, pero terminamos a las 12, ¿verdad? Sí, ya me asustaste. Entonces, ¿por qué 20 minutos? Dije, no, tenemos tiempo porque el programa termina a las 12. Ah, ok. Entonces, los espíritus de los profetas están sujetos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, enseñemos los dones, enseñemos que hay operaciones de Dios, enfaticemos en todo esto que ya últimamente se ha dejado de hacer, ya se ha dejado de enseñar de esto, ya está de moda otras cosas, hacerlas y entrar en situaciones que como el mundo tiene esta tendencia, por ahí vayámonos, ¿verdad? No, mucho cuidado porque la palabra no puede dejarse de lado, sino que tenemos que tomarla como fuente primaria, ¿verdad? No, mucho cuidado con lo que nosotros estemos siendo influenciados por eso. Ahora, si hay dones, y yo le pregunto a usted que está en casa, que está en la oficina, que tal vez va en el carro, no sé dónde, ¿qué don tiene usted? ¿Lo está poniendo para el servicio del cuerpo de Cristo? ¿Lo está usando para la gloria de Dios? ¿O está usted ahí teniendo dormido? La Biblia dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Si nosotros avivamos ese fuego, si avivamos ese don, nosotros vamos a poder mantenernos fluyendo en el Espíritu, anhelando, orándole al Señor, ¿verdad? Señor, por favor, tu palabra dice de esto con conocimiento, conforme a tu propósito. Aquí estoy, Señor, si en algún momento tú me quieres usar con alguno y me quieres prestar, porque no son en posesión, son de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ahora, si usted ya sabe qué dones tiene, ya leímos ahí, si el de servicio, pues sirva, si el de, ya leímos, ¿verdad? Todo esto, el que tenga, el don que tenga, porque no todos, algunas veces tenemos el ser hospedadores, ¿verdad? Tenemos el ser gente que en algún momento pueda acoger a las otras personas. Dice que... enseñar también, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, pero a lo que me refiero es a que son dones que no son como los primarios, ¿verdad? Claro. Sino que, por ejemplo, alguien tiene la habilidad y la gracia para dar y lo da con gusto. Eso sí, por favor, que no haya... pongamos nuestro corazón delante de Dios. Por eso es que los ayunos son buenos, para poder ir conociendo y que se manifieste lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario podemos estar haciendo las cosas con un doble ánimo, ¿verdad? O sea, yo le voy a dar porque con esto voy a lograr tal cosa, ¿verdad? No, usted deje que el Señor lo use. De pronto el Señor le pone en su corazón a usted, de veras, traer un tecito a alguien, y con eso lo va a bendecir de una manera muy especial, ¿verdad? Usted, yo voy a llevar esto pero siempre estamos pensando en bendecir, no en que nosotros recibamos, porque el que nos da cambio es el Señor. Vamos a entrar a la segunda parte del tema y vamos a ver qué son esos obstáculos que a veces se ponen y que hacen que nosotros no fluyamos en lo que el Señor tiene para nuestra vida, para edificar al cuerpo a través de nosotros. Él lo puede hacer solo, por supuesto que sí, pero ¿qué es eso que está deteniéndonos? Y yo quisiera que ahí hace 8 ofrecimos que íbamos a tener un pizarrón, que hubiera sido, me encantaría haber hecho eso, pero no se podía. Entonces, pero no las ingeniamos, ¿verdad? Y ahí se hicieron unas diapositivas y yo creo que vamos a abundar en eso, Nancy. Entramos contigo. Amén. Como bien dice Rita, la semana pasada dijimos vamos a trabajar un
un FODA, ¿verdad? Realmente no es un FODA mío ni de Albita, sino siempre basado en la palabra del Señor. Uh-huh. Y yo quisiera pedirle a mi hermano Gabriel que nos ponga la primera diapositiva, porque como bien estudiamos ya en la primera parte, todos tenemos dones, ¿verdad? Que son dados por el Espíritu Santo, y la pregunta que quedó en la primera parte es decirle, Señor, ¿cuál es mi don? Y si realmente lo estoy poniendo a servicio del Señor. Pero es bien importante que nosotros como hijos del Señor sepamos que tenemos, así como existe el FODA, ¿verdad? En los trabajos, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades, vamos a decirlo, en una empresa como hijos de Dios. Nosotros también tenemos que tener la convicción se puede usar, ¿verdad? De que tenemos fortalezas en Él. Entonces, no sé si ya está ahí proyectándose la primera diapositiva. Ya está. Lo primero, Albita, es importante que sepamos y que tengamos siempre en nuestro corazón que el pacto de Dios está en nuestra vida. Desde el momento en que nosotros invitamos o el Señor vino a nuestro corazón, tenemos ese pacto de vida eterna. Por eso en Primera de Pedro, ¿verdad? Nos dice, somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Y en Deuteronomio 7, Albita, yo quiero leer, dice la palabra del Señor, reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Esto es muy importante, Nancy, porque yo oraba por unas personas, por unas jóvenes, ayer, oraba y yo le decía, Señor, tu pacto no era solo con su madre y su padre. Tu pacto es con las generaciones de ellos. Y si nosotros desconocemos la palabra, fíjese que aquí estamos hablando como primer fortaleza, que tenemos un pacto sobre nosotros. Amén. Y un pacto que no se va a romper. Amén. Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Porque Él no se puede negar. De hecho, el día domingo, en el segundo servicio, el hermano Juan Carlos hablaba de este pacto, ¿verdad? Entonces, oigamos la palabra y volvámosla a escuchar para que vayamos teniendo con claridad esto. Amén. Y fíjate que acá dice hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Entonces acá no es una condicionante, sino realmente como hijos de Dios sabemos que debemos de guardar sus mandamientos. Claro. En mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Pues yo me antecedí, mi mamá, mi abuelita estuvieron en el Señor, y yo sé que en un momento dado, con familia mía que todavía no ha llegado a los pies del Señor, creemos y confesamos, ¿verdad?, de que yo y mi casa vamos a servir al Señor y que los míos van a ser parte del pacto, como lo dice su palabra, hasta 1000 generaciones. Y en el Salmo 103 nos habla de que el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia, esa es otra fortaleza, otra bendición que tenemos para nuestra vida. La justicia del Señor está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto. Nos vuelve a hablar nuevamente, veamos cómo la palabra del Señor nos repite nuevamente que cumplen su pacto, que se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, la primer fortaleza que hablamos es que somos hijas de pacto, que nuestra identidad está en el Señor y que en el nombre de Jesús, si alguien o algo ha querido venir y ponernos pensamientos contrarios a lo que dice su palabra, sabemos que el Señor nos tiene en sus manos y que estamos bajo su pacto. Amén. Otra fortaleza que podemos hablar, y aquí estamos mencionando solo algunas, ¿verdad, Albita? Sí. Por temas de tiempo, pero es que tenemos la protección del Señor a nuestra vida. En la palabra del Señor, en el Salmo 32:7 nos dice su palabra: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En el Salmo 46, y estos son salmos, como dice ahorita, usted va a tener el programa ahí, lo va a poder leer y lo va a poder escudriñar en su casa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué lindo poder saber que cuando nosotros seguimos los preceptos del Señor, seguimos sus mandamientos, tenemos su amparo, tenemos su justicia, que en un momento de tribulación ciertamente van a venir tribulaciones a nuestra vida, porque así lo dice su palabra, pero confiad, porque Él, el Señor Jesús, es el que ha vencido al mundo. Albita, no sé si quieres aportar aquí. Sí, algo bien importante, ¿verdad? Nosotros tenemos la entrada libre al lugar santísimo.
tenemos al Señor como Dios, como juez, como Padre. Tenemos la intercesión de Jesús, que ahora está a la diestra del Padre. Dice la palabra que desde allí intercede por nosotros. Tenemos el pastoreo del Espíritu Santo. Nosotras no estamos solas. Nosotros no estamos solas, el Señor está con nosotros. Pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenemos su palabra como fortaleza, toda su palabra y todas sus promesas son sí en Jesús y amén en nosotras. Entonces, imagínense cuán bienaventuradas somos. De verdad, mire, es que cuando nosotros nos atrevemos a creer, nosotros tenemos que decir, Padre, ¿de dónde va a salir esto? Yo no lo sé, pero como tú eres y es que estoy hablando en serio, tú eres el dueño del oro y de la plata. Amén. Y tú, Padre bendito, sabrás proveer oportunamente para nuestra vida, ¿verdad? Amén. Entonces, estamos conociendo cuánto hemos sido. Dice que el Señor Jesús se hizo pobre. ¿Para qué? Porque Él se hizo pobre. Él dejó su divinidad, dejó todo su lugar de rey, dejó toda su posición. Dice que Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Entonces, toda esa bendición nos pertenece. Amén. Eche mano de las bendiciones de Dios, apropiéselas, sobre todo en los momentos, porque venir a cantar aquí, ¿verdad? Ay, me guardarás y empezamos y todo, yo siempre lo digo porque es que tan rico que es cantar ahí, ¿verdad? Sí, qué rico. Gozarte, danzar. Hagámoslo. Pero cuando estamos en la tribulación, ahí cantemos, como lo hizo Pablo y Silas. Ahí, mire, aunque no haya música, ahí pongámonos nosotros a cantar y a declarar las promesas de Dios y a decirle a nuestra alma, no temas, porque Jehová, tu Dios, está contigo y Él ha dicho que no te va a dejar, no te va a desamparar. Así es que yo sé que oportunamente, Padre, tú abrirás puertas. Amén. Y aquí yo estoy, pero no con orgullo, ¿verdad? No con prepotencia, sino con certeza en el corazón, ¿verdad? Yo sé, Señor, que tú estás aquí conmigo porque así lo prometiste. Y Padre, mientras me tienes acá en esta emergencia de este hospital, yo creo que tú me tienes aquí con un propósito y yo voy a interceder y yo voy a clamar y yo voy a hacer útil mis dones los dones tuyos que me has prestado, los voy a poner para servicio de los demás. Entonces, esa es una gran fortaleza, Nancy. Amén. ¿Quién no se va a empoderar con todo esto? Amén. Pero si yo me empodero porque tengo una cierta cantidad de dinero o un carro que es casi que volador, o porque tengo una casa de campo y otra en el mar, y yo no las tengo, quisiera yo tenerlas, solo estoy poniendo ejemplo, y tengo muchas cosas, eso perece, hermanos. Llega un momento en el que eso no sirve para nada. Nuestra fortaleza, nuestra riqueza, nuestro verdadero empoderamiento está en el nombre del Señor y en su palabra. Amén. Y voy a utilizar una palabra que dijiste ahorita en tu comentario que me lleva al segundo punto. Si hermano Gabriel me puede poner la segunda diapositiva, y dijiste la palabra promesa. Nosotros como hijas de pacto, como hijos de pacto, sabemos que el Señor nos tomó por sus hijos, pero la segunda, oportunidades. Pero es tan importante que conozcamos las promesas del Señor. Ahí creo que está la primera todavía. Sí, continúa la primera. La segunda, que dice oportunidades. Bueno, ahorita va a salir, es que creo que tiene un poquito de retraso ahí. Pero bastante. Ajá, ya salió. Entonces, qué importante es que podamos conocer los dones que el Señor tiene para nosotros, que ya lo vimos en la primera parte, pero también conocer cuáles son, y no solo conocer, sino también creer esas promesas que tú ya nos antecedías ahorita con una parte. Y yo quiero acá, Alvita, que vayamos juntas hablando sobre algunas de las promesas, porque en la palabra del Señor hay muchas promesas, pero cuando yo veía esta parte decía, para mí, pues la primer promesa, y que atesoro en mi corazón y que la sé, es la vida eterna. Desde el momento en que el Señor vino a mi vida, yo sé que hay una vida eterna, y que
este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Él nos da la vida eterna y esa vida está en su Hijo, no está en nada más, no está en cosas pasajeras, como bien acabas de explicar, sino está únicamente en el Señor. Esa es una promesa para mí. Les diría a mis hermanas que todos los días de nuestra vida debemos de recordar. Sabemos que somos hijas, sabemos que estamos en su pacto, pero que los afanes de este mundo no se nos olvide que tenemos la promesa de la vida eterna. Solo con eso yo creo que nosotros viviríamos libres de tanto temor, ¿verdad? Imagínese vida eterna. ¡Hala! Hermanos, o sea que nosotros el día que este cuerpo terrenal cese, nosotros nos vamos en primera clase, ¿verdad? Para el cielo, porque fuimos buenas gentes. No, porque el Señor pagó por nosotros un boleto. Amén. Y ya tenemos una dirección asignada, porque Él dijo, yo me voy a preparar una morada. Así es que usted y yo tenemos ya una casita que Él fue a construir, ¿verdad? Y esos cantos antiguos, Gabriel, hazme un palacio cerca del cielo. ¿Se recuerda? Muy antiguo ese cantito de un género que tal vez no es el más escuchado, pero es que son verdades, ¿verdad? El Señor se fue a preparar morada para nosotros. Amén. La segunda promesa es el perdón de pecados. Tú hablabas del versículo, ¿verdad?, que utilizaste en tus invitaciones, que somos transformados de gloria en gloria, y precisamente es porque el Señor nos da la vida eterna, pero sabemos que todos los días en nuestra vida hay cosas que no le agradan a Él, hay cosas que necesitamos entregar, que necesitamos doblegar, ¿verdad?, en nuestra carne, y por eso es que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo para perdonarnos, nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, hermana, si hoy usted tiene algún sentimiento de culpa o usted sabe que pasó algo en su vida que no le agrada de Dios, el Señor es fiel y justo y es una promesa para nuestra vida que Él perdona nuestros pecados. Y a mí me gustaría, Elvita, por temas de tiempo, vamos a ir dando pincelazos, que nos hablaras de la tercer promesa de libertad de condenación. Es que miren, lo que acabas de exponer es algo tan, tan importante. A veces el enemigo nos tiene en cárceles porque hubo errores que cometimos. ¡Hala! Dios mío, cuando estábamos lejos del Señor, cuando el enemigo nos tenía bajo su dominio y su tutela, y nosotros cometimos tal vez algún pecado que ahora Él viene y lo saca, ¿verdad? Mira, tal vez cuando usted está en su mejor momento mira, así dígale, pero eso ya fue remitido a la cruz del Calvario. Amén. Eso ya no. Yo, en el nombre de Jesús, Él dice la palabra que Él ya no se acuerda de esos pecados, así que si tú te recuerdas, llévatelos porque conmigo ya no son válidos, eso caducó. Es como cuando a usted le dan un cupón y si no lo cambia en el tiempo que ahí dice, después aunque usted llegue a quererlo cambiar, ya no. Así es cuando nosotros entendemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y a dónde dice que manda esos pecados? Al fondo del mar. Ahí, imagínate. Ahí se van esos pecados. O sea, el Señor utiliza la naturaleza para darnos a nosotros una exposición gráfica, ¿verdad? Me pediste que hablara de la tercera y me puse a repetir. Sí, pero tiene relación porque la segunda, porque la libertad de la condenación, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Dejemos de predicar condenación. De verdad, dejemos de predicar condenación, prediquemos la gracia, prediquemos el favor de Dios, prediquemos la buena nueva, prediquemos es que tenemos la mejor noticia que dar. Amén. Yo estoy cansada de oír, créame, el sábado me sentía tan agobiada. Tenemos amados, muy amados en los hospitales, nuestro hermano Neville Trejo, nuestro hermano Augusto Galicia también estaba en el hospital, Elcita Viuda de Gómez, Elcita Gómez Páez, Elcita Arango, y me quedo corta, ¿verdad? Y encima había un incendio por allá por las charcas y las ambulancias, mire, de verdad, era tanto el agobio.
que yo mejor pare y me puse a orar. Me puse a orar y me puse a interceder delante de Dios y a decirle, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, guarda a los bomberos y que puedan ser útiles, Señor, y que tú, Padre bendito, ese incendio pueda ser apagado. Ya ponernos a hablar cosas negativas, ya estamos. Mejor hablemos de la buena nueva. Tenemos la mejor noticia que dar. Amén. Y esa noticia es que Cristo murió por nosotros y resucitó, y que ahora Él tiene para nosotros grandes bendiciones. Amén. Y ahora quiero leer otra promesa en Hechos 1, 4 y 5. Y sí quiero dejarte a ti el espacio, Albita, para que tú nos exhortes sobre esta palabra. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, el Señor Jesús, ¿verdad? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días después de estos. Yo estaba teniendo una conversación muy seria con una persona a quien amo bastante, y le estaba hablando precisamente de esto. Y ella me decía, pero es que entonces, ¿dónde está el sello? Entonces, ¿a qué se le atribuye el cambio que ha habido en mi vida? Y yo le decía, sí, es que ese sello está ahí, es que fue el Espíritu de Dios que le trajo a usted y le puso en estos caminos. Pero el Señor, antes de irse, les habló del bautismo con Espíritu Santo. Amén. Entonces, no estamos habilitados para ejercer los dones, el ministerio, lo que el Señor quiere hacer, si esa unción del Espíritu no se mantiene en nosotros. Amén. Porque no significa, sí, me bautizó a mí el Señor hace 25 años, ¿verdad? Y hoy estamos llenos del Espíritu Santo, estamos fluyendo en el Espíritu Santo, o estamos nosotros, ya ese fuego se extinguió, ¿verdad? El Señor vino, pero luego empezamos a hacer un montón, a tener conductas erróneas, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de ministrar, dejamos de estar, y entonces eso se extinguió. No es un acto, es un acto inicial, pero realmente esta es una experiencia que tenemos que continuar teniendo siempre, ¿verdad? Entonces, muy importante tener acceso a la promesa del Espíritu Santo, ser revestidos para que en cualquier momento usted escuche la voz de Dios, calla, habla, ve. Hermanos, lo que pasó con Felipe, ¿verdad? Lo agarró el Espíritu, lo llevó, y cuando sintió, estaba sentado entre el carro del etíope eunuco, y le dice, ¿verdad? Guiado por el Señor, y tú entiendes lo que... ¿Y cómo voy a entender si a mí nadie me explica? Amén. ¿Verdad? Entonces, eso es lo importante. Nosotros, esta es una oportunidad grandiosa, tener la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Y que al tener la unción del Espíritu Santo, al ser nosotros llenos, al anhelar, ¿verdad? Y no contristar al Espíritu Santo, me lleva a la siguiente promesa. Van a venir tentaciones, van a venir tribulaciones, van a venir pruebas que vamos a poder resistir, no porque nosotros seamos muy pilas, sino porque realmente el Espíritu Santo es el que está con nosotros y el que nos va a llevar a resistir esa tentación, y vamos entonces a recibir la promesa de la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, como nos dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de la vida. Sí, qué lindo. Amén. ¿Verdad? Y provisión, ¿verdad? Porque tenemos asegurado en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y miren, yo sé que la vida está cara. Yo lo sé, la vida está cara, aquí en Europa, en el Japón y en todos lados la vida está cara. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ser buenos administradores, eso también es un don, ser buenos administradores, ¿verdad? Ser previsores. Las mujeres tenemos que ser gentes que verdaderamente administren los recursos de casa. Todo está muy bien. Ahora, llega un momento en el que nosotros tenemos que hacer frente a un compromiso financiero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir corriendo ahí. Me llamó la atención un anuncio, una valla publicitaria que pusieron ahí en camino a mi casa que dice, pero dice así,
Y eso lo anularon con una X y dice, preste dinero. Y luego ahí está el número y todo. Va a salir usted corriendo a ver que le presten dinero y a firmar un montón de papeles sin darse cuenta. Va a salir usted corriendo a dejar algo, a empeñar algo, o a ponerse en riesgo a utilizar el famoso plástico para después, cuando venga el estado de cuenta, usted darse cuenta y empezar a hacer. No, mire, en el nombre de Jesús, de verdad, yo le digo, lo primero es ir al Señor. Padre, tu palabra dice que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Amén. Dios, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti a pedirte, por favor, dame sabiduría. Danos sabiduría. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo podemos, Dios mío, hacerle frente a esto? Y estar clamando delante de Dios y no salir corriendo. Pero si salimos corriendo sin haber oído el consejo de Dios, sin haber buscado su auxilio, sin haber buscado ese consejo oportuno, probablemente estamos confiando en nuestra propia prudencia y eso va a ser algo como tomarse algo con sal, que después nos va a dar más sed y no vamos a solucionar nada. Amén. Y me gustó mucho cómo ahorita expusiste la oración y das el ejemplo, digamos, de una manera cómo hacerlo y no tomar la palabra de Dios en vano. Y quiero decirlo por un ejemplo que yo estaba en un lugar en el fin de semana, no sé si lo dijeron en broma, no sé si pero estaban unas chicas ahí viendo unos productos y más las sentí seria y le dicen que ahora hacen mucho chiste de eso, pero realmente vemos que es algo que no está correcto. Y le dice, me voy a llevar los 3, ¿verdad? Me llevo los 3, me llevo 4. Los 4, Dios proveerá. Dios guarde que nosotros veamos, tomemos una actitud, Dios nos va a proveer. Y se rieron, ¿verdad? Y se fueron y dije yo, bueno, si lo dijeron a manera de chiste, me reservo mis comentarios, pero que no nos pase eso, pero ¿verdad? Estás hablando de algo serio, no tomar la palabra de Dios en vano. Y te soy honesta, así como solo, eran muy jovencitas y dije, bueno, solo no me reí, pero no me gustó la forma en que lo dijeron, ¿verdad? Entonces, llevémonos los 4, ay, Dios proveerá, se rieron y se fueron. Pero a veces sin darse cuenta se puede caer en eso, en tomar deudas, como tú decías, o en tomar algunas cosas que están fuera del alcance, tal vez del presupuesto, ¿verdad? Como tú bien dices, ser buenos administradores y sabemos que el Señor a Dios dominio propio, control propio, de verdad. Y si tenemos debilidades, mira, las mujeres a veces, ayer vi a alguien, le mandaron era su cumpleaños y le mandaron un pastel y lo que tenía colgando eran zapatos. A mí me encantó la tarjeta. A las mujeres nos encantan los zapatos, algunas les encantan los cosméticos, a otras les encantan, yo no sé, ¿la qué? Las bolsas, las carteras. Les encantan las carteras. Mire, de verdad, si usted tiene debilidad, mejor no vaya por donde venden esas cosas. Porque si usted sabe, ay, mire, clienta hermosa, si me mandan a mí de un lugar. Sí. Le contamos que ya salió nuestra colección de primavera. Ay, que Dios las bendiga, ¿verdad? Alguien más me llamó, mire, este fin de semana va a estar aquí la maquillista y va a estar no sé qué, y va a haber regalos por compras. Y, vaya, muchas gracias, Dios la bendiga. Pero si no necesitamos, ni nos paremos por ahí, porque seguro, bueno, si usted tiene dinero para hacerlo, vaya, ¿verdad? Y si lo necesita, porque tampoco vamos a despilfarrar lo que Dios nos ha dado, hay que guardar. Pero no le estoy diciendo que no se coma un banano por no tirar la cáscara, no, pero no podemos nosotros estar metiéndonos en deudas. Amén. ¿Verdad? Y la última promesa de las que hoy estamos viendo, ¿verdad? Pero hay muchas más en la palabra del Señor, descanso y paz. La palabra del Señor nos dice, si estamos cansados y agobiados, todos los que estén cansados y agobiados, venir a Él, porque Él nos promete descanso, ¿verdad? Y no habla únicamente de un agobio o un cansancio físico, ¿no? Sino que muchas veces pues estamos también cansados, agotados en nuestra alma, estamos debilitados, pero el Señor viene y nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermano Gabriel, y vamos a hablar también de las debilidades, ¿verdad? Debilidades. Como cristianos, pues muchas veces hay debilidades en las cuales nos enfrentamos y una de ellas
es la incredulidad. La palabra del Señor dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hablamos inicialmente de las fortalezas. Realmente yo debo creer en la palabra del Señor, en la promesa de que tengo vida eterna, que tengo su Espíritu Santo, y que cuando venga duda a mi corazón, cuando venga duda o haya algo ahí de incredulidad, decirle: Señor, yo me aferro a ti, que soy hija de pacto, que mi identidad está puesta en ti, y que cuando vengan esos pensamientos, pues le digamos: Señor Jesús, realmente me expongo ante ti, y buscar también, como dice acá, exhortados los unos a los otros, ¿verdad? O sea, yo puedo venir con Albita y pues ministrarme contigo y decirte: mira, Albita, estoy teniendo estos pensamientos que están sembrando duda en mi mente, y Albita va a orar por mí, me va a exhortar, ¿verdad? No es tapando una herida como se cura, es exponiéndola, ¿verdad? Entonces, sí, la incredulidad es algo que puede estorbar que los dones de Dios fluyan en nosotros. Otra cosa es la pereza. Amén. ¿Verdad? Sí, la Biblia dice: fervientes en espíritu, no perezosos. Creo que, no sé si es el que tú citaste aquí. No es pero nos habla la palabra del Señor que el alma del perezoso, puse yo, ¿verdad? Todo desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Pero en el Nuevo Testamento dice: fervientes en espíritu, dice, ¿verdad? No perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Para que los dones de Dios y la bendición que Dios quiere dar a través de nuestra vida se pueda cumplir, ¿verdad? También tenemos como debilidad el dejar de congregarnos. Claro que sí, porque si ya no, es que yo por aquí, claro está, yo sé que hay veces que definitivamente no se puede, pero incluso ahora tenemos la bendición de que aunque no estemos físicamente, si no se puede, de verdad no se puede, ¿verdad? Porque pero no es, cuando hablo así es porque no es porque no se puede y tal vez sí podemos hacerlo, no, pero mire, ahora pues también podemos poner, sintonizar, conectarnos y estar ahí congregándonos, ¿verdad? Amén. Muy finalmente importante. Vamos a hablar de las amenazas. Hermano Gabriel nos ayuda ahí, y pues sabemos que el adversario, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda en esta hora, anda, dice la palabra del Señor, al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Siempre vamos a estar como creyentes, va a haber persecución, va a haber oposición cuando nosotros estamos perseverando en el Señor, cuando estamos buscando de Él. Pues la palabra lo dice, ¿verdad? Que el enemigo está ahí buscando a quien devorar, pero Él no va a querer devorar a alguien que no está buscando del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda buscando un león cuando quiere comer, ¿verdad? Quiere carne. Entonces, cuando nosotros realmente estamos en la carne, somos también candidatos, Albita, a poder ser devorados por esta amenaza que es el enemigo. Pero cuando estamos en el Espíritu, buscamos del Señor, que es lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, el enemigo va a poder venir, pero el Señor que está con nosotros, que es nuestro protector, que ya lo hemos visto anteriormente, como lo dice su palabra, que su Espíritu Santo está con nosotros, no va a poder contra nosotros, ¿verdad? Sino vamos a tomarnos de la armadura del Señor, de la palabra, de la oración. Como bien decía Albita, que estamos fervientes en oración buscando del Señor. El enemigo va a llegar a nosotros probablemente, ¿verdad? Pero va a decir: no, aquí está esta hija del Señor, esta hija del Señor que está buscando de Él, y no vamos a probablemente vamos a tener ataques del enemigo, y es una amenaza que constantemente tenemos que estar luchando nuestra carne, pero decirle: Señor, yo quiero ser más que vencedora por medio de tu Espíritu Santo. Algo importante también como amenaza es nosotros mismos. Amén. Yo ayer encontré una imagen que me gustó mucho, pero hablaba precisamente de eso, ¿verdad? Muchas veces somos nosotros mismos los que nos auto boicoteamos, somos nosotros mismos los que nos convencemos de que no somos capaces, de que no somos dignos, de que a nosotros Dios no nos ama. No, de verdad, vencer el orgullo, ¿verdad? Eso también es muy importante. El orgullo es una amenaza, la autocompasión, la justificación,
todas esas cosas tienen que ser vencidas, porque de lo contrario nos van a encerrar, ¿verdad? Sí, aquí está, el enemigo de nuestras almas, y yo puedo ser mi principal enemigo. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a decir, no, es que lo que pasa es que yo no le caigo bien al pastor y por eso es que no. Que el pastor de verdad, me explico, hermana, es que no, es que yo, las hermanas de damas, y empezamos a buscarle todos los defectos, yo por eso no vengo los miércoles, ¿verdad? Entonces, no, hermanas, o sea, nosotros tenemos que encomendarnos al Señor y no estar dejando que esas cosas, también reconocer, a veces ya estamos grandes, ya estamos peinando canas, y hermanas, y tenemos actitudes como de niñas de 15 años, ya no, de verdad, ya avancemos a la madurez. Amén. Avancemos al crecimiento que es en Cristo Jesús. Yo creo que esto es muy importante, y en el nombre bendito del Señor Jesús, oramos que el Señor pueda traer a cada una de nosotras el desafío de poder, en este tiempo tan malo, poder hacer uso de aquello que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre. Cada uno ha recibido un don, ministrelo a los demás, úselo. De nada sirve que usted tenga ahí su linda sombrilla guardada, ahí es que se va a arruinar. Y usted, mire, mañana nos llaman a la presencia del Señor y la sombrilla se quedó ahí, tal vez tirada la van a hacer. Entonces, las cosas se tienen que usar, los dones se tienen que usar. Amén. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado para edificar al cuerpo. Siempre tenemos que estar pendientes y conscientes de que es el edificar y el glorificar a Dios lo que nos tiene que motivar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su palabra pueda tener fruto, y que en el nombre de Jesús podamos verdaderamente ser gentes que no dejen en desuso aquellas grandes bendiciones que el Señor compró para nosotros y que nos ha dejado. Oramos, Nancy. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque hoy hemos podido escudriñar tu bendita palabra, y te pedimos, Señor Jesús, que tú te sigas revelando a nuestra vida, Señor, y que ese don que has puesto en nosotros, Señor, podamos usarlo para edificación de tu pueblo, que podamos estar dispuestas, Señor, a servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir perseverando en ti, a poder saber que tú, Señor, eres quien nos da de la capacidad, de la sabiduría, y que podamos, Señor, nuestros talentos, nuestros dones, Señor, los dones que tú has puesto en nosotros y talentos al servicio de tu pueblo, que podamos edificar vidas, Señor, de muchas mujeres, de muchos hermanos, Señor, acá en tu pueblo, que podamos ser, Señor, mujeres que realmente trascendamos, pero para bendición de otros, Señor, que podamos ponernos a disposición, Señor Jesús, con un espíritu de humildad, Señor Jesús, de mansedumbre, de paciencia, que muchas veces, tal vez, Señor Jesús, nos encontramos con personas que solo necesitan ser escuchadas. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder escuchar, a poder también, Señor, darles palabra de sabiduría, Señor Jesús, que tu sabiduría esté siempre en nuestro corazón, Padre, que podamos ser mujeres sabias al hablar, que podamos trabajar, Señor Jesús, en comunidad, que podamos bendecir los ministerios, Padre, donde tú nos has puesto a servirte, para que como cuerpo de Cristo podamos glorificarte y podamos también, Señor, seguir cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos, pero que podamos empezar en nuestra casa, Señor Jesús, que podamos ser de bendición para cada persona que nos encontremos, sea en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro entorno, donde estemos, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo manifestado en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Lo creemos, Padre, y lo agradecemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Les bendecimos. Amén. Recuérdese que Dios no hace acepción de personas. Amén. Por favor, y en el nombre de Jesús, si ha habido una baja autoestima,
si ha habido menosprecio, si ha habido palabras torpes que en algún momento personas con autoridad dijeron sobre nuestra vida y se quedaron ahí sembradas en nuestro corazón. Vos no servís para nada, vos sos buena para nada, cosas de ese tipo. Perdóneme, en el nombre de Jesús renovemos nuestra mente y sometámonos a Dios. Dispongámonos a conocer qué es aquello que Él ha depositado en nuestra vida y sobre todas las cosas usémoslo para su gloria. Amén. Gracias, Nancy, por compartir en esta mañana con nosotros, y les invitamos para quedarse pendientes del próximo programa, que será el martes siguiente, y ya con ese estamos iniciando el mes. Amén, Albita. Quiero aprovechar unos minutitos, ya que este programa pues es dirigido a mujeres, para invitarles y recordarles a todas las semanas que mañana tenemos la Mesa del Señor en el servicio de damas, que era el miércoles pasado, pero ahí por los sucesos que todos sabemos que sucedieron ahí con temas de transporte, pues no se pudo llevar a cabo. Sí hubo servicio, pero mañana es la Mesa del Señor. Les esperamos, y también quiero dar un corto saludo y felicitación y bendecir la vida de nuestra hermana Silvia de García, que hoy está de cumpleaños. Entonces la bendecimos y le mandamos un saludo desde acá de cabina de Radio 760. Claro que sí, con todo cariño para Silvita, un abrazo muy fuerte. Amén. Que siga siendo adornada, que siga siendo engrandecida, que siga siendo prosperada, y que por todo y en todo el Señor sea glorificado. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones. Esperamos contar con tu valiosa audiencia el próximo martes para juntas seguir avanzando hasta convertirnos en mujeres que trascienden. Dios te bendiga.